Quiero comenzar mi presentación, por un lado, quiero comenzar mi presentación agradeciendo a la Dirección General de Bibliotecas, que es para mí un verdadero privilegio estar hoy aquí. Sin ningún género de dudas, agradecer a los que me han invitado la posibilidad de compartir hoy con ustedes, pero también la posibilidad de que me han hecho, sobre todo en este nuevo cargo como vicerrectora de infraestructuras, van a ver que durante toda mi ponencia me voy a intentar cambiar el gorro permanentemente, porque yo soy profesora, soy docente, soy bibliotecaria militante, desde que tengo edad para militar. Soy además alumna, siempre estoy aprendiendo, y además ahora estoy en otra dimensión también, que puedo ver los servicios universitarios desde otra perspectiva, con lo cual mi discurso es ese acto de contrición que me permite hacer este congreso para reflexionar con todos ustedes sobre todas estas cuestiones. Por eso le he llamado a mi presentación Infraestructura tecnológica para las bibliotecas universitarias del futuro y del presente. Quiero contarles, voy a calcular el tiempo porque yo para esto soy malísima, bueno, pero alguien me va a dar un toque seguramente. Quiero comentarles que este ha sido el congreso de las frases míticas, cada uno ha elegido la que le ha gustado, de qué es el futuro, ¿no? Yo hace siglos que llevo utilizando esta frase de Alan Kay, que la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. De hecho, les voy a demostrar algo, porque cuando me invitaron a este congreso me dio muchísima nostalgia, porque yo estuve aquí hace 9 años, hay gente que... Esperad, que os voy a enseñar. Estuve aquí hace 9 años en el primer congreso, y además se lo puedo demostrar, porque esta es la presentación que yo hice en el año 2002, en la que yo era comentarista a la ponencia de Jay Jordan, presidente de OCLC, y fíjense cómo empezaba mi ponencia. La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Lo que decía antes Enzo, que llevamos 40 años prediciendo el futuro, ya está bien, la bola mágica está estropeada o qué pasa, ¿no? En este caso son 9 años y revisando mi presentación me daba cuenta de la validez que tiene hoy en día todavía, ¿no? De los comentarios que hacía Jay Jordan y que utilizaba su ponencia en 5 aspectos que son realmente claves y que siguen siendo claves hoy en día. Pero bueno, por esta presentación ya me invitaron en una ocasión, yo creo que no la voy a repetir, mejor les doy la de hoy, ¿no? Pero simplemente me pareció interesantísimo reflexionar sobre la validez que hay todavía de algunos parámetros, de algunas iniciativas y de lo que estamos haciendo en el mundo de la información. Esta es una nube de etiquetas de más o menos lo que yo concibo del mundo de las bibliotecas. Como ven, hay una parte muy grande que es el web, que en esto voy a tratar de profundizar. ¿De qué voy a hablar en general? Voy a hablar del futuro, voy a hablar del presente, pero también voy a hablar del pasado, de esa ponencia que les decía hace 9 años, cuyos parámetros, cuyos asertos, cuyas tendencias en bibliotecas digitales, que era el tema en ese momento, siguen siendo hoy en día de rabiosa actualidad. Los repositorios institucionales, todo el trabajo de preservación, incluso Jay Jordan en aquella ocasión habló también de los usuarios. Me recordaba mucho ayer la presentación de Chip, porque OCLC hace este tipo de estudios. ¿Qué buscan los usuarios de la biblioteca? ¿Qué tipo de información necesitan, ¿no? Y en ese sentido voy a hablar del pasado, de hace 9 años, de la primera conferencia de bibliotecas universitarias, que fue un éxito porque la siguen haciendo, se supone, ¿no? Y también voy a hablar del futuro y del presente, porque como decía en su cita, en la cita que eligió Anders, el presente no es menos incierto que el futuro, ¿no? Me encantó esa parte. Sobre todo, además, voy a hablar de todo esto en un punto de vista de la gestión de recursos tecnológicos. Se ha hablado mucho de estos temas, pero se ha hablado de distintas perspectivas, de la perspectiva del usuario, de la perspectiva de las colecciones, de la perspectiva de los contenidos, de la perspectiva del propio bibliotecario, ¿no? Como antes nos comentaba Tomás, pero yo voy a hablar de todo esto utilizando parámetros como la biblioteca, parámetros como el usuario y el bibliotecario también, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un reto, el mayor reto que tenemos como biblioteca universitaria es informar en una sociedad sobreinformada. Esto no es ninguna cosa que yo me haya inventado, se lleva diciendo desde Alvin Toffel cuando hablaba de la sobrecarga de información, de information overload, y también se habla de angustia informativa, ¿no? Porque es justo lo contrario, tenemos una cantidad de información y al usuario le produce una angustia informativa. Esto no es hoy en día, que existen todas las redes sociales, etcétera. La angustia informativa es un concepto definido por Gurman en el año 2000, donde además él explicaba que en el New York Times de hoy en día en aquel momento, en el año 2000, hace 11 años,
había más información que toda la información que una persona del siglo XVI se podría encontrar a lo largo de toda la vida. Y ya si esto lo llevamos al contexto de la ley de Moore y cómo se duplican los transistores, yo no me he preocupado de ver si la ley de Moore todavía está vigente, pero yo estoy segura que los transistores informáticos se duplican en muchísimo menos tiempo que dijo este señor, ¿no? Pero todo esto nos lleva a una realidad que es la sociedad sobreinformada, que son la gente a la que vamos a atender, ¿no? Y sobre todo podemos hablar de un cambio y de una evolución de las bibliotecas, desde esas bibliotecas custodias, celosas de su información, con llave. Incluso he elegido una imagen que tiene la típica estantería esta con las llaves, ¿no? Eso todavía existe en algunas bibliotecas clásicas, y luego cómo cambia la biblioteca hacia ese lugar del acceso universal, otro lugar común. Yo decía que esta conferencia, como llevamos 40 años inventando el futuro, estamos pasando todo el tiempo por lugares comunes. Uno de los lugares comunes es el acceso universal, que esto lo dijo Al Gore en el año 92-93, ¿no? Cuando hablaba de las superautopistas de la información, etc. Llevamos 20 años o 30 años hablando más o menos de lo mismo. ¿Y cuándo va a funcionar la bola mágica, como decía antes, ¿no? En esta reflexión del pasado les decía que para mí era muy interesante ver cómo los asertos o las afirmaciones que hacía Jay Jordan en el año 2000, lo que os decía antes, que son perfectamente válidos. La presentación que hicimos en aquel momento, si no recuerdo mal, junto a Peter Simbacher, que es un profesor de la Universidad de Humboldt, y Osvaldo Parra, creo que eran los otros ponentes que compartían la mesa. Quizás dentro de 10 años, cito a mis compañeros de mesa, de que vamos otra vez a hablar de lo mismo, ¿no? En este sentido, Jay Jordan hablaba de cosas que ahora mismo son, digamos, también preocupaciones de hoy en día, ¿no? La comunicación académica, los cambios en los hábitos de consumo de información de los alumnos, etc. Pero sobre todo les voy a hablar del presente, más que nada porque es lo que conocemos, porque no necesitamos inventarlo, y además el presente es lo que va a canalizar el futuro. Yo creo que en el presente lo que hay es un pacto entre caballeros, un pacto fortísimo entre las bibliotecas y las tecnologías de la información. De hecho, en Estados Unidos existe una figura que es el CIO, que es la persona que se encarga de la infraestructura informativa, ¿no? de una universidad. Y creo que es una figura interesantísima que refleja este pacto entre tecnología y biblioteca. Y por otro lado, un pacto que hay entre profesores y bibliotecarios. Antes Tomás decía que los bibliotecarios no tenían que hacerlo todo. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que tienen que hacer todo y más. Tienen que cambiarse todos los gorros que puedan para poder competir en una audiencia cada vez más demandante. Los profesores son cada vez más demandantes, ahora me pongo el gorro de profesora, somos cada vez más demandantes, queremos todo ya, los alumnos quieren todo online, y por eso me voy a referir a la gestión del cambio. Yo siempre cuando le enseño a mis alumnos tecnologías de la información, les digo que lo más importante o lo que me da más miedo, quizás, es el vértigo de que les estoy preparando para ser profesionales de la información del futuro, de un futuro que yo no conozco. Si a mí hace 15 años me hubieran dicho que yo iba a estar hablando aquí hoy de Link Data, ni me lo hubiera imaginado. Pero sí que les hablaba a mis alumnos hace 15 años de metadatos y les hablaba de cómo se estaba generando un cambio de paradigma en donde se cambiaban todos los parámetros epistemológicos como fundamento de la disciplina de la documentación. Y el tiempo me ha dado la razón. Pero normalmente lo que estamos es tratando de gestionar un cambio. Esa es la parte más importante que tiene que hacer la biblioteca universitaria, porque el cambio va a ser permanente. El cambio en los profesores. El profesor, yo decía el primer día cuando en la mesa de usuarios que nos estábamos olvidando que los usuarios de la biblioteca universitaria no son pasivos. No es un señor que va, rellena un formulario, pide un libro, van a una sala a buscárselo y se lo dan. Es un prosumidor, un productor y un consumidor de información. En dos sentidos, porque el profesor se convierte hoy en día, y los que sean profesores me darán la razón, en productores también de materiales de clase. Esta presentación, si yo le añado un texto y lo convierto en un learning object, en un objeto digital educativo, sería un ítem que podría formar parte de un repositorio educativo, de los cuales también hablaré. Pero digamos que cada vez estamos teniendo muchas más atribuciones y los profesores no pueden hacer el cambio solo. Los bibliotecarios tienen que ayudarles. Este es un nativo digital. Les presento a un alumno de la Universidad del 2030. Este señor va a ser alumno de la Universidad de 2030 y ha nacido con un gorrito de Google.
este es el usuario al que tenemos que atender. Cuando hablamos del futuro, lo único que está claro es que el usuario del futuro es este. El bibliotecario, no sabemos muy bien quién va a ser, pero, por ejemplo, son datos interesantes que los usuarios de hoy en día son usuarios de redes sociales en un 92%, según los datos de OCLC que nos proporcionaba ayer Chip en la ponencia inaugural de la sesión de la mañana. Y cada vez tenemos alumnos de distinta naturaleza. Tenemos alumnos de distintos países, tenemos alumnos con distintos espectros culturales, con distintas formaciones, tenemos alumnos con expectativas distintas, pero sobre todo, desde el punto de vista del consumo de la información, y esto se lo digo yo a mis alumnos, que ellos están imbuidos por el efecto futón. ¿Saben lo que es un futón? Es una cama de estas cómodas que se tira en el salón, se puede dormir, ¿no? Pero el futón, desde el punto de vista de la información, es el full text on the net. Si no está en la red, no existe. Y si no se recupera, no se agrega o no se hace interoperable, es inútil, es un recurso inútil. Esto es cierto. Los alumnos están acostumbrados, ese niño del gorrito de Google está acostumbrado, como decía Óscar Saavedra ayer, a tener una cajita de búsqueda y a descargarse todo desde ahí. ¿Y cuál es el bibliotecario? El bibliotecario ya no es más el bibliotecario que manda a callar, es un bibliotecario con distintos gorros, como decía también antes Tomás, el que tiene bibliotecario formador de usuarios, este es clave, el bibliotecario como especialista de materias, el bibliotecario que es además un gestor de información y el bibliotecario que es el bibliotecario digital, que es un poco lo que decía también ayer en la ponencia Chip, que iba a haber una gran necesidad de gestionar colecciones digitales, mucho más que las físicas. Bueno, esto es lo que tienen los usuarios hoy. Yo me maté en bajarme una serie de páginas que me gustaría enseñarles en tiempo real, pero esto es lo que tiene un usuario de mi universidad hoy. Esta es la biblioteca de la Universidad Carlos III. Obviamente, atiende a usuarios de distinta naturaleza porque está en inglés. Tiene un repositorio institucional donde está la producción científica de los investigadores, las tesis, y además tiene un acceso al universo electrónico. Esto es la bomba para los alumnos. A los alumnos que duermen en un futón, que quieren todo el texto libre y online, ¿no? El universo electrónico no es más que un agregador de recursos en SFX que les permite buscar información de cualquier naturaleza en todas las bases de datos, incluido también las bases de datos externas que tenemos. Para no abundar mucho pinchando enlaces, voy a tratar de seguir explicándoles con la presentación enlatada que tengo con las capturas de pantalla. Y para hablar del futuro podemos hablar quizás de lo que vamos a hablar dentro de la 24 Conferencia Internacional de Bibliotecas Universitarias dentro de 15 años y quizás volvamos a hablar de lo mismo, ¿no? Pero yo creo que hay 5 claves para la gestión de recursos tecnológicos y las bibliotecas del futuro. Me ha costado muchísimo, de hecho, a lo largo que iba pasando el congreso, yo digo, ¿yo de qué voy a hablar? Cada vez he quitado más puntos, pero lo que he hecho es tratar de dejar en 5 tecnologías clave, yo no me atrevo a decir en 15 años, pero sí en los próximos 5 años, ¿no? Por un lado, una de las claves de la tecnología, de los recursos tecnológicos que vamos a tener que gestionar es la desintermediación del bibliotecario. Por un lado, la desintermediación física del préstamo, ¿no? Y las tecnologías que hacen la desintermediación de la colección digital. Por otro lado, la interacción social, la Swarm Intelligence o la tecnología del enjambre, como se traduce en español, todo lo que implica la Web 2.0, que lejos de ser una moda o en los lavaderos, como se ha desestimado en esta conferencia, que era el cotilleo, obviamente, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Saben cómo conseguí yo la presentación de Chip ayer? Mandé un tuit diciendo brillante presentación de Chip en el Congreso de México. Lamentablemente no le pude hacer preguntas. Un mensaje a su jefe o a su compañero, Lord Ken Dempsey, que es una de las personas que yo sigo, ¿puedes conseguirme la PPT? Y automáticamente, en 5 minutos, me contestó otro tuit, no te preocupes, no sé qué, te la mando por correo, mándame un recordatorio tal. Esa es la forma en que se comunica un profesor, un investigador, que está interesado en un conocimiento, por ejemplo, como es OCLC. Todo depende a quién sigas. Si yo sigo a mi vecina del segundo, probablemente me voy a enterar de que acaba de poner la lavadora. He puesto la lavadora, vale. Pero si yo sigo a José Alonso, que es el que lleva la iniciativa del gobierno electrónico en España, me entero en tiempo real que ayer se lanzó el portal de Link Open Data en la Administración española. Eso es el tipo de lecciones que tiene uno que saber y lo que tenemos es que ayudar al usuario a
moverse en este ámbito de Biblioteca 2.0. Por supuesto, la web móvil y todo lo que implica esta convergencia de tecnologías de web móvil y cloud computing, que además ha hecho desarrollar toda una serie de aplicaciones y hace que podamos acceder desde un teléfono, desde un smartphone, a todos los contenidos de una biblioteca. Si tuviéramos tiempo, yo pudiera conectarles mi teléfono a una pantalla como esta, les mostraría que yo puedo acceder a la biblioteca de la Seattle Public Library, o puedo acceder al catálogo de la Biblioteca Nacional de Australia, o puedo acceder a las universidades donde he estudiado, por ejemplo, la Universidad de Carolina del Norte, a su base de datos, a una conexión con RefWorks que me permite bajarme publicaciones de la Universidad de Carolina del Norte, etc. Esto es la magia de los próximos 5 años y el gran reto que tenemos que vivir. Y, por supuesto, también la gestión de repositorios institucionales. Esta semana es la semana oficial del Open Access. Es un tema que hemos hablado muchísimo en la conferencia y que seguiremos hablando. Y en este sentido voy a hablar un poquito de lo que es la gestión de los repositorios institucionales tal y como están hoy en día y lo que puede ser la gestión de los repositorios institucionales de contenidos educativos, que es algo que todavía no se está haciendo, salvo a través de iniciativas como OpenCourseware. Y lo más importante, que por eso lo he puesto al final, al principio lo cambié, lo puse al principio, luego lo puse al final, luego lo volví a cambiar, es que el futuro de las bibliotecas universitarias también, es el futuro de la web. Yo no veo ninguna otra posibilidad de que podamos cambiar el futuro si no hacemos un seguimiento de los estándares de la web, ¿vale? En cuanto a la desintermediación, brevemente, destacar una tecnología RFID que se utiliza muchísimo en el ámbito de los supermercados, en el ámbito de las grandes superficies, para automáticamente detectar identificación, un código de identificación y describir productos. Esto se está aplicando en bibliotecas. Por ejemplo, fue pionera las bibliotecas de Singapur en aplicar esa tecnología. ¿Cuál es el problema? De todo esto que les voy a hablar, al final habría que poner un interrogante: ¿cuánto cuesta? ¿No? Porque cuando hablamos de aplicación de recursos tecnológicos, y ahora mismo, por ejemplo, en mi universidad estamos desarrollando apps, aplicaciones para la biblioteca, para la universidad, para el acceso desde el móvil, para el acceso desde Android y desde iPhone, desde iOS 4 y 5, pero ¿eso cuánto cuesta? Cuesta una pasta. Entonces, si vamos a hacer algo que cuesta, tenemos que saber cuál es el retorno de la inversión. Lo ideal del futuro de la tecnología RFID es que fuera más barata. Eso es lo que más me gustaría de la tecnología RFID del futuro. Pero sobre todo también que fuese una desintermediación total, que el usuario a través de un código, cuando sale con un libro de la biblioteca, pueda automáticamente hacerse el autopréstamo en el momento en que sale. De la misma forma que en un gran supermercado se puede salir con un producto o con un carro de productos y automáticamente obtener la cuenta. En cuanto a la desintermediación de la información digital, portales, universos electrónicos, que además a mí me hace mucha gracia que mi universidad se llame Universo Electrónico, porque es la posibilidad que le da a los alumnos de acceder a todos estos contenidos de una forma inmediata, ¿no? Y desde una sola pequeña búsqueda a través del mismo sistema de información. Por supuesto, la desintermediación de la información digital desde el punto de vista del investigador. Esto es lo que se llama el Virtual Environment Research, que se generan entornos de investigación virtuales. Por ejemplo, Mendeley es una red social que tiene un potencial infinito para todo esto. Bueno, creo que voy a tener que avanzar porque si no... ¿Qué me queda? ¿Me van a dar el de 5, el de 10, el de 5? Vale. Bueno, vamos bien. La inteligencia colectiva, lo que os decía antes, que no solo es Twitter, no solo es Facebook. Lo primero que tenemos que ver en relación a la inteligencia colectiva y a estas tecnologías del enjambre es tener en cuenta que hay que estar donde está el usuario. Por ejemplo, mi universidad esto lo pensó muchísimo, porque en España hay una red social que se llama Twenty, donde están todos los alumnos permanentemente conectados. Quizás ese niño que nació con el gorrito de Google hoy, dentro de 20 años, está en otra red social que se llame de otra manera, pero hoy están en Twenty. ¿Dónde tiene que estar la biblioteca? En Twenty. Me da igual que sea una frivolidad, que cuenten sus películas del fin de semana, hay que estar donde está el usuario. Y además tenemos que tener en cuenta que las tecnologías que han sobrevivido a la web 1.0, a la web de la crisis, a la web de la crisis de las .com, como puede ser Google, como puede ser Amazon o como puede ser Yahoo, tienen en común que han adoptado el poder de la web para explotar la inteligencia colectiva. Todas estas tecnologías, Yahoo compró Flickr,
Google tiene su Google Circles, Amazon tiene un montón de aplicaciones que tienen que ver con la inteligencia de los usuarios y las informaciones. Y, por supuesto, todo esto, la web social o la web 2.0, que tenemos que tener en cuenta en la planificación de la biblioteca académica de dentro de 5 años o de 4 o de mañana, tiene que tener en cuenta que hay que estar en las redes sociales, pero hay que hacer un plan de marketing y además un retorno de la inversión, un análisis del ROI que implica el estar en las redes sociales. ¿Hay que estar en las redes sociales? Sí, pero ¿en cuáles? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Vale? Y además de todo esto, hay que utilizar la inteligencia del usuario. Como antes me decía Enzo en mi presentación, yo soy coordinadora del Social Tagging Group, de una comunidad de trabajo sobre etiquetado social. Y existen muchísimas iniciativas dentro de las bibliotecas universitarias. Por ejemplo, esta es una iniciativa de la Biblioteca de Pensilvania, donde lo que hace es poner a los usuarios a taguear, a poner etiquetas, porque yo siempre digo que cuando uno está etiquetando dentro de un servicio social, es muy importante cómo etiqueta, porque es un acto voluntario de query. Cuando yo estoy etiquetando una foto mía en Flickr, quiero ser encontrada o no ser encontrada. Por ejemplo, en mi caso, que es una cosa que me pasa mucho, que como me llamo Eva Méndez, la gente me escribe y me dice que quiere un autógrafo mío, una foto, yo me pongo súper contenta, me dicen que soy guapísima, que mi película le encantó. Entonces, lo que yo no quiero es que me escriban o que utilicen mi foto en función de que están buscando una actriz. Entonces, cuando yo describo una fotografía mía en Flickr, pongo yo, porque solo quiero encontrarla yo, no quiero que la encuentre alguien que busque Eva Méndez. Luego, esto, el usuario, cuando está etiquetando, y hay otra iniciativa fundamental que es el Steve Museum, que son los propios usuarios del museo los que están etiquetando, poniendo descriptores a la información, con lo cual están dándonos pautas a los bibliotecarios para cómo organizar esa información. En cuanto al móvil, los dispositivos móviles no me quiero solo quedar en los smartphones o en todas las aplicaciones que tienen que ver con las tecnologías de móviles, sino que además tenemos que estar pendientes de qué nuevos dispositivos hay, ¿no? Porque esto va a seguir cambiando. El libro electrónico es una realidad desde hace 15 años. Lo que es una realidad ahora que está en la cresta emergente es cuál va a ser el formato determinante y cuál va a ser el dispositivo determinante. Y también hay que tener en cuenta que en relación a los dispositivos móviles, tabletas, iPhones, Blackberries, etcétera, hay que tener en cuenta que hay una convergencia entre lo que es los smartphones y el cloud computing en general o la computación dentro de la nube, ¿no? Que podemos tener acceso a todo desde una plataforma de esta naturaleza. Y además, cuando además esto converge con la identificación, con los identificadores de radiofrecuencia o con identificadores mucho más sencillos como el código QR, que permiten que yo pueda ir con la biblioteca, darle una fotografía con mi cámara a un código QR y me lleva a un servicio automáticamente. Por ejemplo, ahí en la transparencia tienen, quizás esto es una enciclopedia y dentro de la enciclopedia, entre las dos enciclopedias, yo tengo un código QR que yo voy con mi cámara, le hago una fotografía y me lleva a una enciclopedia online que mi universidad está pagando para los usuarios. Esto es una realidad o es digamos, algo que ha empezado a utilizarse en bibliotecas y que yo creo que tiene un exponencial uso. Lo mismo que ocurre con las apps, dar servicios de valor añadido. Bueno, aquí les contaba que no solo vamos a gestionar servicios de información de repositorios de investigación, ahora me van a dar el 0 ya en cualquier minuto, no solo servicios de repositorio de investigación, sino repositorios de objetos digitales educativos y reutilizables. Aquí me voy a poner el gorro de profesora también. Muchas veces los profesores somos muy celosos de nuestro trabajo y es muy difícil que compartamos el trabajo de una forma gratuita, sobre todo cuando el objeto digital educativo, lo que se llama en inglés Learning Object, o objetos educativos, es una cuestión reutilizable. Hay mucha gente que no quiere que se reutilicen sus trabajos. Si yo esta clase la estoy dando en la Universidad Carlos III con mi gorro de profesora, esto es parte del sueldo que yo me llevo, con lo cual tengo que compartirlo con los usuarios, con los alumnos y con cualquiera que pueda reutilizar ese conocimiento, porque convengamos, todos sacamos información de todos. Nadie es Einstein que genere una PPT, un recurso educativo él solo. Pero esto va a necesitar políticas y políticas de gestión, porque además, ¿cuál es el problema? En España no se depositaban las tesis doctorales en repositorios institucionales
hasta que la ley 99 de 2011 de este año de febrero dice por ley que las tesis doctorales se depositan en el repositorio institucional. Punto y se acabó. El día que digan, usted que está dando clase tiene un objeto digital educativo y tiene que depositarlo por ley, por su trabajo como docente en un repositorio, esto se hará, de momento no se hace. Y lo último, y ya con esto concluyo, porque me parece lo más importante además, que el futuro... Ya tengo el 0, ¿ves? Tengo el 0. Yo sabía que me lo iba a ganar, era cuestión de tiempo nada más, pero el futuro del futuro de la biblioteca es el futuro de la web. Esto, además en esto me ayudó mucho la presentación de ayer de Abel, porque Abel hizo la historia desde los 60, yo la agarro en los 90 y así abreviamos, ¿no? La historia de la evolución informática, de la obsolescencia tecnológica. Ahora mismo estamos entre la web 2.0 y la web 3.0. No es que a mí me guste lo de las etiquetas, pero necesitamos llamarle a las cosas de alguna manera. Y además lo de llamarle 2.0 y 3.0 es una forma de ponerle como una versión informática, ¿no? Que estamos evolucionando en las versiones. Ahora mismo estamos en este contexto donde las tecnologías implicadas son tecnologías de la web 2.0, pero también tecnologías de la web semántica. Cuando llevamos hablando de web semántica, particularmente yo que soy más pesada que un toro de goma con esto, llevamos hablando de web semántica 10 años. Pero ahora es cuando se empieza a hablar de liberar los datos, concretamente de liberar los metadatos, donde estamos pasando las bibliotecas a pasar de islas semánticas. Imagínense que esto es una biblioteca académica, una biblioteca nacional, una biblioteca pública, y a través de Link Open Data, de la iniciativa de datos abiertos, vamos a poder interconectar los catálogos, los metadatos. En este sentido, lo que se trata es que contribuyamos a la red de datos enlazados y que liberemos nuestros datos. Y como el otro día leía en Twitter, decía un colega americano, si hemos mandado a una persona a la Luna, ¿cómo no vamos a conseguir que la Library of Congress libere sus datos? Yo creo que es un planteamiento interesante. Y por otro lado, en este sentido de los estándares, hay nuevos estándares no solo en el ámbito de la web en sí misma, sino que estos nuevos estándares tienen que combinarse con los estándares que se están realizando ahora. Yo creo que un cambio importantísimo desde el punto de vista tecnológico que se nos avecina en los próximos 5 o 10 años es todo el cambio de sistemas integrados de bibliotecas. Cuando se empiece a utilizar de facto RDA, va a haber muchísimo problema en su codificación en MAR 21. Yo dije en el año 99, en un congreso como este, que Mark estaba muerto y casi me matan, casi me linchan. Pero ahora, que lo diga Roy Tennant, o que lo diga Diane Hillman, o que lo diga gente que admiro muchísimo desde este punto de vista, me congratula, ¿no? No era yo una loca que decía que el Mark estaba muerto. Para codificar RDA necesitamos hacer una inversión y una reestructuración de los sistemas de información desde el punto de vista catalográfico. Porque no solamente catalogar las obras, sino catalogar también los accesos. La biblioteca no es más lo que tenemos, sino a lo que damos acceso. La biblioteca es Google también, porque yo doy acceso a Google Escolar. Bueno, y por supuesto todos los problemas de preservación, etc. Como conclusión, la educación está cambiando, la educación superior muchísimo más. Y el bibliotecario está cambiando, pero además está cambiando desde un punto de vista no solo de la gestión que realiza, de las competencias que tiene que tener, sino de su interacción con la universidad. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo reuniones para el nuevo portal de la Universidad Carlos III de Madrid como vicerrectora y quien está ahí es el servicio de informática y el servicio de biblioteca. Hay una gestión directa del web de la universidad, que es una de las cosas más importantes de sistema de plataforma de información que tenemos. Si me permiten hacer mi propia bola de cristal, esta es mi apuesta para el futuro. Digamos que podemos contar con bibliotecas digitales, sociales y semánticas, donde hay un parámetro muy importante de la web social, de las comunidades, de los investigadores, de los alumnos, de esos prosumidores que decíamos, donde también hay un componente de la web semántica a través de la liberación de los datos, de las licencias Creative Commons 0, que liberan los metadatos de las bibliotecas, y también la biblioteca digital a través de los vocabularios y a través de todo el trabajo semántico que han realizado las bibliotecas digitales hasta ahora. Solamente de esta forma podemos llegar a un modelo de biblioteca digital, social y semántica, que no soy yo la única que lo dice. Gracias por su atención y después podemos, si quieren, entrar en un debate. Solamente decirles que no hay pregunta tonta, sino gente tonta que no pregunta. Esto es un poco el lifelong learning. Gracias.